Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Fernando Zárate. Estamos dando inicio a una nueva edición de Salud en Casa por FM 96, tu radio de recuerdos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante a través de las redes sociales FM 96 Oficial y de DR Fernando Zárate. Nos llegan siempre las propuestas de los temas que usted quiere tratar para su salud y bienestar. Como dato tenemos que es una enfermedad, a ver si por ahí pueden más o menos adivinar de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que afecta prácticamente, según datos peruanos, al 85% de personas entre los 13 y 25 años de edad. Junto con nuestra invitada vamos a descubrir a qué otros grupos etarios también puede estar presentes según sexo, según edad, vamos a ver, ¿no? Y es uno de los motivos más frecuentes en consulta externa en los servicios de dermatología. ¿Sí? Si está pensando en lo mismo, pues efectivamente, estamos hablando del acné, una enfermedad muy común que siempre es, digamos, el origen para ir al médico dermatólogo. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a conversar con la doctora Natalia Rafael, médica dermatóloga, quien va a absorber todas nuestras dudas aquí en Salud en Casa. Entonces, de inmediato la bienvenida a nuestra invitada. Doctora Natalia, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bien, doctora, comencemos por lo más sencillo, digamos, entre comillas, ¿no? Vamos a comenzar a definir qué es el acné para todas aquellas personas que nos siguen a través de la magia de la radio. Claro, bueno, el acné sin duda pues es el proceso dermatológico más frecuente, ya que todos pues en mayor, en menor grado, y me incluyo, creo que en algún momento lo hemos padecido, ¿no? Ahora, ¿qué es en realidad el acné? Es un proceso inflamatorio que afecta a la unidad pilosebácea. La unidad pilosebácea nosotros en dermatología le llamamos a esa unidad que forma el vellito, en este caso el pelito, y la glándula sebácea, que es como un saquito que está al costadito de donde está el pelito, que produce la grasa de la piel. Se va a localizar preferentemente, bueno, como ya sabrá la mayoría, en la zona de cara, pecho y espalda, y qué bueno que realmente en esta oportunidad, Fernando, estemos tratando acerca de esta enfermedad, porque la enorme frecuencia que tiene esta enfermedad, pues, ¿no?, hace de que a veces sea una enfermedad banalizada, ¿no? Y pues nosotros vemos en consulta, que pues es nuestro día a día, que llegan muchos pacientes que realmente esta enfermedad les afecta mucho la calidad de vida, ¿no? Entonces, qué bueno que pues hoy podamos tratar, esclarecer algunas dudas y poder informarnos un poco más acerca de esta enfermedad. Bien, el acné afecta de la misma forma a hombres y mujeres. Bueno, se dice que hay cierta predisposición en algunos casos hacia los varones y en otros casos hacia las mujeres. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay ciertas etapas de la vida en las que va a ser más frecuente, por ejemplo, en las damas, sobre todo hablando del acné adulto, aquel que ya sobrepasa los 25 años. ¿Por qué? Porque se debe justamente en esas etapas más que todo a desbalances hormonales, ¿no? A causas a veces producidas por cosméticos, acné provocado. Entonces, dependiendo de la edad, diremos que hay cierta predisposición hacia varones, hacia mujeres, e incluso también dependiendo de la bibliografía que nosotros podamos encontrar, varía de países, entre países, entre razas, ¿no? Entonces, digamos que más que todo es una enfermedad que está bastante globalizada. Bien, más o menos nos está dando una pista ya de los grupos etarios que están siempre afectados por el acné, pero es más común ¿en qué bloque de edad, doctora? Bueno, es más común pues en la etapa adolescente, en la etapa juvenil, ¿no? De ahí que nosotros tengamos que el acné más frecuente es justamente lo llevamos el acné vulgar o el acné juvenil, pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, desde los recién nacidos, que existe un acné neonatal, en los niños, que algunas veces pues tendrá que ver con algunos problemas hormonales, y por supuesto también en los adultos. Entonces, digamos que puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero con mucha más predisposición en adolescencia y juventud. Justamente ya que mencionan los problemas hormonales, doctora, nos gustaría conocer si existen enfermedades preexistentes que pueden inducir a que una persona tenga más acné o simplemente aparezca, ¿no?, con respecto a otras personas.
Claro, claro que sí. Y bueno, diremos nosotros que el acné es una enfermedad que se debe a un conjunto en realidad de factores, dentro de los cuales un factor que juega probablemente el rol más importante es el factor hormonal. Entonces sí, existen algunas enfermedades, algunas también bastante frecuentes, como por ejemplo el síndrome del ovario poliquístico, que suele afectar también a una gran parte de la población femenina, que va a hacer que una de sus manifestaciones justamente es el acné, ¿no? También pues existen algunos desbalances hormonales que son menos frecuentes, por ejemplo en la etapa de la niñez, hiperplasia de glándulas suprarrenales, ¿no? Algunos, por ejemplo, traspasos de hormonas también a través del útero, ¿no? De la madre al niño, y por eso es que a veces hay también acné neonatal. Entonces digamos que el factor hormonal juega un rol muy importante en la génesis, en la causa del acné. ¿En qué proporción, digamos, en qué porcentaje varía, doctora, la presencia del acné en nuestro cuerpo? Me imagino, bueno, obviamente la cara siempre está a la vista de todo el mundo, pero ¿es realmente el acné en el rostro el más frecuente o puede ser también en igual proporción en el resto de las partes que usted ya mencionó? Bueno, en la práctica vemos que efectivamente el rostro es la zona más afectada, ¿no? Pero sí también existe una gran proporción de pacientes que lo tendrán en la zona del pecho, en la zona de la espalda, ¿no? Entonces, incluso pacientes pues que tendrán una combinación de estas localizaciones, pero sí, pues de todas maneras se ve al menos en nuestra población que la zona del rostro es la zona más afectada. Estamos resolviendo lo más rápido que podemos, amigos oyentes, todas las consultas que nos están llegando a través de las redes sociales, porque el tema es muy amplio, ¿no? Como bien ya debe saber la doctora. Nosotros tenemos que ir rápidamente a nuestra primera pausa del programa y volvemos con más, como siempre, aquí en Salud en Casa. Entérate, comparte, descubre, escúchanos, participa, dale me gusta, visita nuestro Facebook Radio FM 96 Oficial con información, podcasts y más. Visítanos en Radio FM 96 Oficial, el Facebook de FM 96, mi radio de recuerdos, marcando la diferencia. Amigos, continuamos con el programa. Está usted escuchando Salud en Casa por las ondas de FM 96, tu radio de recuerdos, en el mes de la mujer. Si bien pues hemos tenido ya el 8 de marzo celebrando a todas las damas, pues no, su día, bien merecido, claro está. Todo este mes de marzo FM 96 va a estar más cerca del usual con ustedes, ¿no? Atentos y atentas porque existen diversas promociones y regalos que se vienen este mes. Vamos a continuar hablando acerca del acné con la doctora Natalia Rafael, médica dermatóloga y nuestra invitada del día de hoy. En la primera parte del programa hemos ido comprendiendo acerca de la definición del acné, en qué parte de nuestro cuerpo se presenta, digamos, con mayor frecuencia, ¿no? Y también conociendo qué enfermedades pueden ocasionar o predisponer a una persona a tenerlo con más facilidad. También los grupos de edades en los que están presentes. Y si usted se perdió en la primera parte del programa, no se preocupe porque ahora usted podrá disfrutar de todas las entrevistas de FM 96 a través de nuestras plataformas, especialmente en YouTube. Así que nos puede seguir a través de Facebook en FM 96 Oficial. Bien, entonces, doctora, en este momento quisiéramos hablar también si existen de repente como un factor que puede ocasionar el acné, el uso constante o inadecuado de algunos elementos para el rostro. Vemos que, por ejemplo, en el caso de las damas usan constantemente muchos elementos o todo viene desde adentro, doctora. ¿Hay algún factor externo que pueda ocasionar acné? Sí, por supuesto. Justamente, como habíamos comentado, el acné muy difícilmente se va a deber a un solo factor. Normalmente son varios, o por lo menos más de uno, factores que tienen que coincidir en un paciente para que pues lo presente. Digamos que a mí me gusta dividirlo en dos clases de factores, aquellos que son modificables, ¿no? Y aquellos sobre los cuales nosotros pues no tenemos alguna injerencia, no tenemos algún poder. Por ejemplo, dentro de los factores no modificables, el más importante es la herencia, ¿no? Entonces, la herencia, si nosotros tenemos pues familiares, sobre todo muy cercanos, llamémosle papá, mamá, hermanos, que pues tengan acné o que hayan tenido
tenido acné y que haya sido un acné de una severidad importante, pues digamos que tenemos una tendencia familiar a padecer acné, ¿no? Entonces, sobre todo esta tendencia familiar se ve en las formas más severas del acné, ¿no? Si los padres, por ejemplo, han padecido un acné grave, entonces es muy probable de que por lo menos alguno de los hijos también le toque, ¿no? Dentro también de esa misma clasificación de factores está también el tema hormonal, ¿no? Que como habíamos comentado, probablemente es también el factor más importante a la hora de aparición del acné, ¿no? Entonces, como les había comentado también en esa parte, eso hace de que pues pueda aparecer en diferentes etapas de la vida y sobre todo pues en nosotras las mujeres juega un rol aún mucho más importante, ¿no? Otro factor también que es importante es la secreción sebácea. La secreción sebácea es la secreción de grasa por nuestra piel, ¿no? Y es algo que ya forma parte de nuestro tipo de piel, ¿no? Con el que ya nosotros hemos venido. Hay gente que tiene piel seca, pues tendrá menos predisposición a tenerlo, pero hay gente que tiene piel mixta, piel grasa, y son pieles que tienen mucha más tendencia por la gran actividad que tienen las glándulas que producen la grasa para producirlo. Y si a esto le sumamos la actuación de las hormonas sobre la glándula que produce la grasita, pues ahí tenemos un factor que es bastante importante también para el acné. Dicho sea de paso, es justamente por eso que se da en las localizaciones de cara, de pecho y espalda, porque son las zonas justamente donde mayor número de glándulas sebáceas tenemos. Hay factores que sí son modificables, ¿no? Como bien también lo habías dicho, Fernando. Un factor, por ejemplo, que a veces los pacientes le dan muchísima importancia, ¿no? Y que a veces es el responsable de que lleguen a veces con dietas extremas, es justamente la alimentación, ¿no? Entonces hay pacientes que se van a los extremos, ¿no? Y ya llegan prácticamente comiendo solamente una hoja de lechuga y pues siguen teniendo acné. Y es justamente porque hay factores como los que habíamos mencionado anteriormente, y sobre los cuales el paciente pues no tiene poder y que van a estar presentes en él y van a hacer que manifieste la enfermedad. Pero bueno, digamos que la dieta también influye. Probablemente no va a causar el acné, pero sí influye. ¿Qué es lo que se ha visto? Que hay dos grupos de alimentos que está totalmente probado que empeoran el acné. El primero de ellos son los lácteos, ¿no? Y esto incluye a aquellos productos desnatados, los productos lácteos. Los lácteos suelen empeorar y suelen también hacer que el acné llegue a inflamarse, ¿no? A generar esas lesiones rojas que son muy frecuentes. Y el segundo grupo de alimentos que digamos que tiene bastante importancia también en la generación o en el empeoramiento del acné son los alimentos con alta carga glucémica. ¿Qué quiere decir? Que son alimentos que una vez que nosotros los ingerimos van a hacer que nuestro azúcar, la glucosa en la sangre, suba, tenga un pico muy alto. Y estos pues justamente son los alimentos, sobre todo aquellos pues procedentes de golosinas, gaseosas y los que conocemos que contienen pues una gran cantidad de azúcar. Hay otros factores también, Fernando, como el que habías mencionado acerca, por ejemplo, del uso de cosméticos, de productos inadecuados, que a veces tienen texturas que van a producir mayor probabilidad de tener acné al ser grasosas. Ahora que está muy de moda plataformas, ¿no? Como por ejemplo TikTok, donde pues cualquier persona puede subir contenido y decir yo estoy usando, por ejemplo, este aceite para desmaquillarme y tanta otra cosa que se pueden aplicar en el rostro. Entonces tenemos que pues hay mucho acné también provocado justamente por la aplicación de cosas inadecuadas en el rostro. Excelente, entonces sí tiene que ver de repente alguna sustancia que nos estemos aplicando equivocadamente sobre el rostro. Doctora, hay dos preguntas que están relacionadas a lo que ya usted explicó, pero que es necesario alcanzar para que más o menos vayamos dibujando todo el tema del acné. Acá me llega una pregunta, por ejemplo, acerca de la menstruación y cómo es que tiene relación lo que ya mencionó usted, las hormonas de repente liberadas durante este ciclo en la presencia del acné, porque es característico, siempre que va a llegar están en pleno síndrome premenstrual, de repente, ¡pum!, aparece acné en el rostro de las damas. ¿Por qué se produce esto? Sí, justamente, nosotras las mujeres tenemos un ciclo mensual, ¿no? En el cual hay variaciones de las hormonas justamente para que se den los procesos más importantes dentro de nuestra anatomía femenina.
que incluyen picos hormonales, y estos picos hormonales justamente son los que van a actuar sobre la glándula sebácea, que es la que produce el acné, y la van a estimular para que produzca más grasa de lo normal, o para que produzca una grasa que no es de buena calidad, que fácilmente puede llegar a taponar el folículo, que es por el espacio por donde debe salir el pelito, y pues con eso consecuentemente se forma el acné. Entonces justamente es por eso que en una persona predispuesta vemos generalmente de que hay cierta predisposición justamente premenstrual, o en algunas otras pacientes es menstrual, del acné. Excelente, entonces ahí está la relación del tema del acné con la menstruación, ¿no? Porque siempre es muy notorio. Ahora, entonces, amigos, nosotros vamos a seguir resolviendo todas sus dudas. Nos quedan muchas preguntas por resolver porque estamos conversando con la doctora Natalia Rafael acerca del acné. Siga haciendo sus consultas, sugerencias y comentarios a través de nuestras plataformas en Facebook y YouTube. Volvemos, amigos, con más aquí en Salud en Casa. Somos la primera radio del norte del Perú. En Trujillo nos encuentras en los 96.1 de la frecuencia modulada estéreo. Y para el Perú y el mundo, en Facebook somos Radio FM 96, espacio oficial. FM 96, mi radio de recuerdos. Amigos, entramos a la tercera parte del programa. Estamos en Salud en Casa, como siempre por las ondas de FM 96, tu radio de recuerdos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Natalia Rafael, ella es médica dermatóloga, y juntos estamos resolviendo todas las dudas que nos llegan acerca del acné, ¿no? Estamos ya descubriendo paso a paso todo lo que corresponde acerca de esta enfermedad, y pues también tenemos que ir resolviendo las dudas poco a poco que nos llegan a lo largo del programa. Doctora, en cuanto a la manipulación, a veces del acné de las personas, ¿es bueno que las personas estén tocando esos brotes que aparecen en la piel? Bueno, definitivamente ahí sí la respuesta es categórica, no. La manipulación va a traer consigo muchas complicaciones en el acné, ¿no? Es cierto de que para algunos pacientes pues esto es algo hasta placentero, ¿no? El presionarse los granitos o decir, bueno, ya este está a punto de salir, entonces lo voy a ayudar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando manipulamos? Así sea una cantidad mínima de fuerza que le ponemos a la piel, esto internamente se traduce como un gran daño y una gran inflamación por dentro, que la piel pues va a tomarle un buen tiempo poder recuperar. Al manipular no solamente estamos generando ese trauma en la piel, sino que también estamos predisponiendo a la sobreinfección de las lesiones, ya que al presionar los granitos estamos dejando una puerta abierta mucho antes de lo que debería haber sido, y con eso y a través de esa puerta abierta pues van a ingresar las bacterias que muchas veces pues viven en la superficie de la piel y que están esperando justo ese momento para poder pues ingresar y generar una infección local, ¿no? Lo cual ya pues luego vamos a ver que se va a traducir como formación de pústulas, que son lesiones que contienen pus, son lesiones infectadas, ¿no? Otra cosa también importante respecto a la manipulación es que después de que pues, la manipulación pasa, de que la inflamación se da, de que el granito incluso ya pueda haberse curado, normalmente lesión que ha sido manipulada es lesión que deja una marca, una secuela, una manchita, ¿no? Entonces, sobre todo en las pieles que son latinas, tenemos bastante predisposición a mancharnos. Y si nosotros dejamos una zona de la piel inflamada, esta zona es mucho más susceptible a poder mancharse luego. ¿Qué papel juega el estrés, doctora, en el acné? Juega un papel importante también. Está dentro justamente de los factores modificables, y qué bueno que me hayas hecho acordar mencionarlo, Fernando, porque de todas maneras es un factor importante. Ojo, digamos que no es que el estrés puramente por sí solo vaya a causar acné, sería algo bastante improbable, ¿no? Como habíamos comentado al inicio, tiene que ser una persona predispuesta, ¿no? Ya sea genéticamente, ya sea hormonalmente, por su tipo de piel, ¿no? Por de repente
repente algunos otros factores que hemos mencionado también, pero el estrés sí juega un factor importantísimo empeorando el acné. Y es por eso que dentro pues de la terapéutica que nosotros brindemos, siempre vamos a sugerirle al paciente que pueda realizar actividades que le ayuden a canalizar el estrés para de alguna manera pues también poder mejorar un poco más rápido. El sol, doctora, ya que estamos en estos días en un verano un poco inusual, casi dejándonos, ¿puede jugar un papel muy importante en que empeore el acné o aparezca de repente? Sí, también, Fernando. El sol, sobre todo si hablamos de la radiación de nuestro país, que es una radiación que muchas veces ha sido considerada la más alta a nivel mundial, que en verano nosotros llegamos a niveles extremadamente altos fácilmente, juega un rol muy importante inflamando el acné. El sol puede llegar a ser responsable de que esas lesiones por acné se vuelvan rojas, se hinchen, ¿no? Y consecuentemente también, después de inflamarlas, así como pasaba con la manipulación, va a generar que pues luego también hayan manchas, ¿no? Entonces, siempre parte importantísima de cualquier receta que emitamos los dermatólogos para un paciente en tratamiento con acné, siempre va a incluir un buen protector solar. Y ojo, no cualquier protector solar, sino un protector solar con una textura adecuada, una textura libre de grasa, para que el paciente también pues no sufra problemas al colocárselo. Muy importante lo que dice, y al final también del programa vamos a mencionar dentro del tratamiento en sí qué es lo que debemos hacer para tomar una decisión correcta, ¿no? Tratar correctamente el acné. Entonces, nosotros vamos a continuar con el programa, siempre resolviendo las dudas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, FM96 Oficial y de Fernando Zárate. Doctora, ¿se puede clasificar el acné? ¿Existen grados de complejidad? ¿Cómo es que lo clasifican generalmente nuestros amigos, los médicos? Claro, bueno, nosotros lo podemos clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, dentro del punto de vista clínico, que es la clasificación más frecuente que nosotros usamos, podemos decir que el acné se puede dividir, por ejemplo, en acné comedociano, que es el acné que normalmente se ha constituido por comedones. Los comedones son las lesiones clásicas del acné, ¿no? Entonces consisten pues en un folículo que está dilatado y está lleno de grasita. A los comedones abiertos nosotros les llamamos puntos negros, comúnmente se les llama puntos negros, y a los cerrados pues normalmente lucen como los puntitos blancos del acné. También existe otra categoría del acné, así como el acné comedociano, que es el acné papuloso, ¿no? En esta clase de acné vamos a ver que normalmente las lesiones, los granitos son rojos, son inflamatorios, ¿no? Y son duritos y se elevan sobre la piel, por eso es que cuando el paciente a veces los presiona no logra como sacar contenido, ¿no? Entonces ese es el acné papuloso. También está el acné pustuloso, que además de inflamarse, también está parasitado por una bacteria que le llamamos Cutibacterium agnes o por algún otro germen, y pues que en estos casos se va a ver que las lesiones por dentro van a tener pus, ¿no? Lesiones que nosotros llamamos pústulas. Existe también justamente una clase que une estas dos últimas, que es el acné papulopustuloso. También está el acné nodular o nódulo quístico, también se le clasifica. Son lesiones ya mucho más grandes, ¿no? Esas clásicas lesiones que a veces el paciente dice, no es como que se note tanto por fuera, sino que es interna. Entonces uno toca la piel y es como si por dentro hubieran pelotitas, ¿no? Entonces esas lesiones son las lesiones nodulares, y algunas que son un poco más blandas, pero más grandes, son lesiones quísticas o pseudoquísticas. Esto ya a nosotros nos va a dar un grado en cuanto a severidad, que también es otra clasificación del acné, de un acné ya que es por lo menos moderado a severo, ¿no? La otra forma de clasificar, justamente ya por ahí te he ido adelantando algo, es en el acné no inflamatorio y el acné inflamatorio, ¿no? El no inflamatorio es aquel donde no vemos prácticamente lesiones rojas, ¿no? Y el acné inflamatorio es donde nosotros vemos lesiones rojas, y a su vez puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Entonces existen diferentes, como puedes ver, Fernando, diferentes clasificaciones. A esta también, por ejemplo, se puede sumar la clasificación por edades, ¿no? O también se puede sumar otros tipos de clasificación, pero esas son las más frecuentes. Bien, rápidamente, doctora, ¿nos puede decir si existen, digamos, algunos exámenes complementarios que en la visita al dermatólogo se usen para poder diagnosticar mejor el acné, o todo es solamente exploración física?
Bueno, en el caso del acné, el diagnóstico es clínico, es decir, es visual, ¿no? Lo que sí vamos a tener nosotros que hacer mucho hincapié es en el interrogatorio detenido, que nosotros podamos, o sea, tomarnos nuestro tiempo con el paciente para poder hablar sobre antecedentes familiares, sobre qué hábitos tiene, sobre cómo se alimenta, si toma medicamentos o no, si tiene otras enfermedades, qué productos usa. Entonces, más que todo, tenemos que tener una buena historia clínica. Ahora, va a haber casos que son, digamos, muy concretos, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, le damos tratamiento a un acné y el acné como que se resiste. Entonces, por ejemplo, nos podemos inclinar hacia un trastorno a veces hormonal, o cuando el paciente pues manifiesta no solamente acné, sino algunos otros síntomas, a veces de la esfera ginecológica, ¿no? Por ejemplo, en mujeres el aumento del vello, algunos problemas menstruales, ¿no? O mucha caída de cabello. Entonces, asociando todo eso, diremos, bueno, probablemente esto sí se trata de un acné que está inmerso en un síndrome, ¿no? Entonces, ahí sí podemos pedir algunos exámenes de sangre, un perfil hormonal u otra clase de estudios para poder completar la evaluación del paciente. Excelente, doctora. Nosotros tenemos que ir rápidamente a nuestra última pausa del programa y volvemos con las preguntas relacionadas ya al tratamiento del acné aquí en Salud en Casa. Cierra los ojos. Tú duermes conmigo toditas las noches. Recuerda. La alegría y la tristeza sé que voy a recordar. Evoca. Por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Revive. Celos cuando escucho una llamada. FM 96, mi radio de recuerdos. Amigos, estamos ingresando ya al último bloque de nuestro programa Salud en Casa. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Natalia Rafael. Ella es médica dermatóloga y nos ayuda a resolver todas las dudas acerca del acné el día de hoy. Bien, doctora, tenemos que hablar ya de las tendencias actuales y, bueno, también las más comunes en cuanto a la resolución del acné. ¿Cuáles son actualmente las alternativas que tiene la medicina para tratar esta enfermedad? Bueno, son muchas y esto es importante que lo sepamos porque no existe un solo tratamiento para el acné. No es que lo que le hizo bien a mi amiga me va a hacer bien a mí. Para eso existe una evaluación personalizada, individualizada de cada paciente para nosotros poder determinar qué tratamiento va a ser el mejor para ese paciente, ¿no? En el contexto de ese paciente. Digamos que hay medidas generales que en cualquier caso se van a tomar, como por ejemplo el tema de la limpieza. No hay que ser tampoco muy exagerados. A veces hay pacientes que piensan de que tienen que estarse lavando la cara cada rato y usando productos a veces muy abrasivos o productos comercializados como dermatológicos y que lamentablemente no lo son, que lo único que hacen es irritar más la piel. Entonces hay que saber usar un producto de preferencia suave para hacer una adecuada higiene del rostro, que sea 2 veces al día, que es lo ideal. Otro punto en medidas generales, por ejemplo, es la dieta, ¿no? Hay que individualizarla, hay que comprobar si pues el paciente tiene algunas transgresiones dietéticas, ¿no? Es importante destacar también justamente lo que hemos mencionado acerca de los grupos de alimentos que empeoran el acné para pues, poder comentárselo al paciente y que opte pues por hacer un cambio en ese sentido, ¿no? De ahí digamos que ya está el tratamiento en sí farmacológico. Si por ejemplo yo tengo un acné leve, lo más probable es que los tratamientos que use sean tratamientos tópicos, es decir, algunas cremas medicadas, ¿no? Unido obviamente a una rutina adecuada de limpieza, de hidratación de la piel y de protección solar, ¿no? Entonces existen en el mercado muchos productos recomendables, ¿no? Por ejemplo a base de medicamentos conocidos como retinoides, peróxido de benzodilo, ácido acelaico, ácido salicílico, que van a ayudar obviamente en el contexto de un acné leve. Pero si yo ya tengo pues un paciente que tiene por lo menos un acné moderado o un acné severo, ya ese tratamiento tópico, es decir, solamente por fuera, como que no me va a terminar de ayudar. Entonces ya voy a necesitar usar otra clase de productos que normalmente van a ser tomados vía oral, es decir, pastillas. Y dentro de las pastillas también existen diferentes tipos de fármacos que podemos utilizar. Están, por ejemplo, los antibióticos que no se deben usar por tiempo prolongado, ¿no? Más o menos se usan por un periodo de 2 a 3 meses esperando una buena respuesta y si no, pues probablemente tengamos que migrar de tratamiento. Existe también otro medicamento que es muy conocido, que es la isotretinoína,
que es un tratamiento muy eficaz, probablemente el más eficaz para el acné, pero debe ser solamente de indicación médica porque tiene algunos efectos secundarios que es muy importante que el paciente sepa, y tenemos también pues que tener algunos exámenes previos para que el paciente pueda usarlo, ¿no? Y pues existen también algunas otras opciones, ¿no? Como por ejemplo si la paciente también, por ejemplo, tiene ovario poliquístico, quizás se le indicarán algunos otros suplementos o algunos otros reguladores hormonales para que nos pueda ayudar con el tratamiento también. Doctora, usted ha mencionado dentro de la parte referente a el efecto, digamos, de autoestima que tiene un paciente, por ejemplo, con un acné severo, ¿no? Dentro del tratamiento se puede, digamos, también recomendar un enfoque multidisciplinario, de repente acompañado por un psicólogo o ayuda psicológica. Sí, por supuesto, y justamente, y qué bueno que lo hayas recalcado, Fernando. Y uno tiene que tener en cuenta que pues, el paciente que está viviendo con el acné es un paciente que probablemente ya tenga cambios emocionales, tenga alguna alteración psicológica. Entonces, ya a la hora de que nosotros estamos investigando la historia clínica, nos vamos dando cuenta probablemente si ese paciente va a ser candidato a necesitar también, ¿no? de esa ayuda por parte psicológica, porque pues probablemente a veces va a ser lo único que le va a ayudar a manejar por el factor estrés, ¿no? Que también en algún momento comentábamos es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que un acné tranquilamente puede hacer totalmente infeliz, ¿no? A un adolescente, ¿no? Que lo va a incapacitar muchas veces de mantener una vida social en un momento crucial de la vida, ¿no? En ese momento donde es más necesario justamente para el ser humano socializar, ¿no? Entonces debemos darle la importancia que se merece, y aquí también es un llamado a los padres, no analizar la enfermedad, no decirle, bueno, yo tuve, yo todavía también tenía y pues no pasaba nada, es lo que me toca. No es así, ¿no? El acné es una enfermedad que hoy por hoy es muy tratable, de que podemos evitar sobre todo secuelas, no solamente en la parte de salud mental, que es importantísima, sino también ya hablando en la parte estética del paciente, en las secuelas que pueden quedar en el rostro y que bueno, ya van a ser marcas de por vida, que va a ser bastante difícil, porque realmente es difícil eliminar una secuela por el acné, aparte de lo costoso que es. Y sobre todo pensar que uno de los bloques más afectados es la adolescencia, ¿no? Y justamente la adolescencia, con estos cambios también que tenemos tan rápido después de la pandemia en ese sector etario, pues los padres debemos estar mucho más atentos, ¿no? La autoestima es algo que siempre se debe estimular, y si no sabemos hacerlo, pues qué mejor que contar con los profesionales que sí que nos puedan orientar, ¿no? Para eso están nuestros amigos psicólogos o psiquiatras según el caso, ¿no? Esto es muy importante que se mencione y recalcar sobre todo. Otra cosa, doctora, antes de ir finalizando, es con respecto a la automedicación. Irresponsablemente en muchos medios de comunicación se difunden diversos remedios milagrosos contra el acné, ¿no? Y lamentablemente pues tienen cierta demanda, terminando en algunos casos en resultados pues que no se esperan. ¿Cuál ha sido o cuál es actualmente una de las complicaciones de repente, doctora, que puedan resultar de una mala aplicación de elementos, entre comillas, contra el acné? Sí, y esto es algo que nosotros vemos, creo que a diario en consulta, ¿no? El tema de la automedicación. A veces van a ser productos que digamos pues no, quizás no le van a hacer más daño que irritar la piel, que bueno, es algo que a corto plazo nosotros podemos mejorar, pero a veces llegan a producir realmente problemas bastante serios. No son pocos, por ejemplo, los pacientes que vienen siendo tratados, obviamente pues no por médicos, ¿no? Sino van directamente a farmacia o porque lo vieron en alguna red social donde a alguien se le ocurrió poner algo, ya sea una experiencia personal o porque simplemente quiso conseguir likes. De productos llamados corticoides, ¿no? Y los productos de los corticoides son medicamentos que deben ser solamente aplicados con una indicación médica precisa, ¿no? Entonces estos productos, por ejemplo, son los que causan a gran escala el acné. Son uno de los mayores responsables del acné provocado, y es un acné que a veces es muy rebelde de tratar y que llega a extenderse en zonas incluso a veces que difícilmente un acné vulgar podría estar, ¿no? Entonces esos son los peligros de la automedicación. A veces también incluso repitiendo la receta del paciente que pues acude, en este caso con un profesional adecuado
adecuado, que es el dermatólogo, y va y pues el amigo repite la receta porque piensa de que la piel se trata igual en todos los pacientes, y resulta que para su piel pues esos productos no van bien, ¿no? Y termina irritándose, o quizás toma algún medicamento que debió primero ser bien controlado, debió por ejemplo hacerse un examen hepático para ver si el hígado está en buenas condiciones para poder tomarlo por un largo tiempo, y entonces hay problemas serios. Entonces es importante y se hace el llamado justamente también para que cada quien valore su salud. Estamos hablando del órgano más extenso del cuerpo humano, que es la piel, así que hay que valorarlo y hay que acudir con el especialista. Excelente, doctora. Lamentable, el tiempo es cruel en los medios de comunicación. Tenemos que ya ir cerrando el programa. Sí, doctora. Nos hemos quedado con muchas preguntas, para serles sincero. El tema es bastante amplio y la gente siempre nos pregunta acerca de todos los temas que estamos planteando aquí en la radio. Queremos aprovechar estos segundos finales, doctora, para que haga la invitación a todos nuestros oyentes a que la puedan visitar de repente en consulta privada. ¿Cuál es el teléfono de contacto? ¿Alguna dirección que usted quiera mencionar? Claro, muchas gracias, Fernando. Bueno, yo soy la doctora Natalia Rafael, médico especialista en dermatología. A mí me pueden encontrar en la avenida Húsares de Junín 318, oficina 101, y el agendamiento de citas es a través del WhatsApp 9941575881. Con gusto las atenderé. Excelente. Muchas gracias, doctora, por toda su paciencia para resolver nuestras dudas. Como siempre, las puertas abiertas de la radio para seguir hablando en su especialidad de todos los temas de importancia. Nosotros, un placer, Fernando. Gracias a usted. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. Un servidor, Fernando Zárate, estuvo con ustedes el día de hoy y los invito a sintonizarnos todos los viernes a las 11 de la mañana, como siempre, en Salud en Casa. Hasta la próxima, amigos.